Bienvenidos al módulo de estadística inferencial dentro del diplomado en bioestadística. Esta es una de las primeras series del módulo donde abordaremos la demostración de la normalidad y la homocedasticidad, requisitos imprescindibles para toda variable numérica que amerita ejecutarse un procedimiento estadístico dentro del análisis de los datos en bioestadística. Es necesario aclarar que la estadística en sí se divide en dos grandes grupos. Es así que la estadística descriptiva ya desarrollada en un módulo exclusivo se abordó todo aquello relacionado a nuestros datos para resumirlo. Es por ello que en la estadística descriptiva se puntualiza las medidas de resumen, tanto para las variables categóricas como para las variables numéricas. También en la estadística descriptiva en sí podemos realizar estimaciones puntuales con su intervalo de confianza. Pero la otra parte de la estadística es la estadística inferencial. Es la parte que nos interesa en este módulo, donde dividimos a la estadística diferencial según la ejecución de las pruebas estadísticas en paramétricas y no paramétricas. Las paramétricas son aquellas donde los datos recolectados tienen distribución normal, siempre tomando en cuenta qué variable numérica será sometida a la demostración de normalidad. Y en cambio, la estadística no paramétrica son aquellas que los datos no siguen una distribución normal, por lo tanto son catalogadas de libre distribución. Esto es importante en estadística inferencial, pues al momento de querer ejecutar una prueba estadística para tener la prueba de hipótesis resuelta mediante la toma de decisión, tenemos que saber ejecutar una prueba estadística paramétrica o bien una prueba estadística no paramétrica. Las pruebas estadísticas paramétricas al tener distribución normal son los más potentes. Quiere decir que son las que como variables numéricas mismas tienen que cumplirse estos requisitos. No solamente la distribución normal, sino también la distribución, o mejor dicho, la variabilidad de, de los datos a través de la medición de la igualdad de las varianzas, o conocida desde el punto de vista matemático como homocedasticidad. Si nosotros nos enfocamos en estas dos, que es la parte del tema que nos aborda en, en, en la fecha, podemos también ver otros requisitos. Por ejemplo, que cumplan la esfericidad, que se realice un análisis de los residuos. Estos serán ya para los procedimientos estadísticos mucho más exigentes al ser más potentes, ¿no? Estas pruebas estadísticas. En cambio, las pruebas estadísticas no paramétricas son las más robustas. Con ello no quiere decir que sean las peores en comparación a las pruebas paramétricas. Sí, son las más robustas porque sus datos analizados no son muy exigentes con los valores extremos que se vayan a presentar en esta recolección de los datos. Por eso son más robustas, las más estables, podemos indicarlo a las pruebas no paramétricas. Antes de abordar ya en forma completa, nosotros tenemos que tener conceptos muy claros de lo que es la definición de la variable. Variable es una característica que se identifica en las unidades de estudio. Para nosotros, en bioestadística son los pacientes. Entonces, estas características serán identificadas en nuestros pacientes dependiendo de qué variables nosotros necesitamos analizarlo una vez recolectado.
Podemos clasificar a estas variables según el tipo de variable que sea. Ya esto lo clasificó Manuel Lino en variables cualitativas y variables cuantitativas. Cualitativas porque miden cualidades y las variables cuantitativas porque por sí mismas son las que miden, obteniendo un valor final de medición que son las más requeridas dentro de la bioestadística. A veces nosotros queremos realmente medir una variable numérica, por ejemplo, los niveles de la hemoglobina. Entonces, por sí mismas son medibles. Con ello no quiero decir que las variables cualitativas no sean medibles. Miden atributos, aquel valor final que se denominan categorías. En cambio, las cuantitativas son las que miden a partir de su valor final a unidades de medida. También existe otra clasificación según su naturaleza, y esta es la más importante, la que nosotros abordaremos en este módulo de estadística inferencial, indicando como variables categóricas y variables numéricas. Categóricas porque al final en su valor de medición se encuentran categorías. Ejemplo, la variable sexo. Como categorías serán masculino, femenino. En cambio, las variables numéricas tienen en sus valores finales unidades de medida. Ejemplo, el peso de un paciente o el peso de un conjunto de pacientes. Cada una de estas unidades de estudio tendrán como unidades de medida kilogramos. Entonces, es claramente acá importante diferenciar y utilizar como variables categóricas y variables numéricas. Las primeras porque tienen categorías en su valor final de medición de dicha variable y la segunda tiene unidades de medida en su valor final de medición de dicha variable. También es necesario mencionar la escala de medición y se clasifican según esta condición en nominales, ordinal, vale decir, nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Si nosotros nos enfocamos en las primeras dos escalas, la nominal y la ordinal, son muy propias a las clasificaciones que hemos mencionado previamente. Serían variables categóricas o variables cualitativas, que a su vez, según su escala, estas variables cualitativas, o mejor expresadas, serían variables categóricas, tendrían la escala nominal y la escala ordinal. En cambio, la escala de intervalo y de razón, también si nos fijamos en la clasificación previa realizada, ya sea como variables cuantitativas o variables numéricas, que es mejor desde luego nombrarlos como variables numéricas, tienen a la escala de intervalo y de razón. ¿Por qué se denominan escala nominal? Porque no tienen ningún atributo en dicha escala, es decir, cero atributos. Por lo tanto, no existe jerarquía, solamente tienen cualidades. Tal es el caso de un ejemplo que podemos dar de una nominal dicotómica, como lo es en la condición del estado de salud del paciente. Sano, enfermo. Son dos valores finales de medición. Pero no solamente existen una escala nominal dicotómica, sino también existe una escala nominal politómica, en la que tienen varias categorías, es decir, más de dos categorías. Si tienen dos categorías, son nominal dicotómica, pero si son más,
3, 4 valores finales de medición de dicha variable categórica con su escala nominal politónica, por ejemplo, la variable comorbilidad de los pacientes estudiados, puede ser su valor final que tenga hipertensión arterial, obesidad, una cardiopatía, etc. Entonces, las comorbilidades sería una variable a medir con sus escalas nominal politómicas, porque al final tienen más de dos valores, más de dos escalas, es decir, más de dos categorías. Por el otro lado, ¿no? Las variables numéricas con sus escalas de intervalo y de razón, estas variables numéricas son continuas cuando provienen de medir. Ejemplo, tenemos a la variable hemoglobina. Tienen la característica de ser que tiene la característica de tener un valor final de medición a sus unidades de estudio, dependiendo de los valores hallados. Puede ser 13,5, 14,1, 16 gramos por decilitro. Por lo tanto, se obtienen diferentes valores de medición de estas variables numéricas continuas. Es por eso que proviene de medir. Se suele representar con números fraccionarios. Hemoglobina de 15,8 gramos por decilitro, por ejemplo. También lo podemos representar con números enteros. Una hemoglobina con 15 gramos por decilitro. El comportamiento de esta variable numérica continua es aleatoria. Por lo tanto, al tomar una muestra de 3 o de 5 centímetros cúbicos de sangre de un paciente, aleatoriamente obtendremos un valor final de medición. Estas variables numéricas continuas requieren demostrar distribución normal. Primer requisito para que se proceda posteriormente con la ejecución de una prueba estadística, llámese TD-Student, un análisis de la varianza, etc. Primero debemos de demostrar de esta variable, por ejemplo, numérica, niveles de hemoglobina que tengan distribución normal. También existen variables numéricas discretas. Se denominan así porque provienen de contar. Ejemplo, número de casos de COVID-19 es una variable. La variable casos de COVID-19. Estas solamente pueden ser presentados en números enteros. Es por ello que decimos y afirmamos que provienen de contar. Si nosotros realizamos este conteo en números absolutos, tendremos 5 casos de COVID-19, 10 casos de COVID-19, etc. Entonces, acá la variable numérica es discreta. Al contrario de lo que hemos mencionado previamente con las variables numéricas continuas, estas variables discretas requieren demostrar distribución binomial o distribución Poisson, que no lo abordaremos en el módulo, porque esta ya es una fase más avanzada para la demostración de normalidad de una variable numérica discreta. Nos enfocaremos en la demostración de la distribución normal de las variables numéricas continuas, que es así que lo vamos a desarrollar.
Complementando toda esta parte introductoria, necesitamos definir claramente qué es una variable categórica y una variable numérica. Las variables categóricas, como hemos presentado en la anterior diapositiva, son con escala nominal, sin ningún atributo, o con escala ordinal, que tienen un atributo como es orden. Este valor final que se obtiene de una escala ordinal tiene jerarquía entre un valor final de medición y otro valor final de medición. Tal es el caso, por ejemplo, la escala del dolor, ¿no? O la intensidad del dolor. Podemos decir cuál es la intensidad del dolor que percibe el paciente frente a un problema patológico que esté padeciendo. Por ejemplo, puede ser un dolor leve, moderado o severo. Vale decir que la intensidad del dolor severo no es lo mismo que la intensidad de dolor leve. Existe una jerarquía de esta intensidad del dolor al medirle sus valores finales, es decir, sus categorías. Por ello, variables categóricas. Las nominales también tienen sus categorías. El procedimiento estadístico a desarrollar, a realizar, es individual, tanto para las variables de escala nominal como de escala ordinal. No es lo mismo, son diferentes. En cambio, las variables numéricas, el análisis estadístico, ya sea de escala de intervalo, de razón, es el mismo. Miren que es diferente a las variables categóricas cuando de análisis de datos se habla. Las variables numéricas, sean estas de escala de intervalo de razón, el análisis estadístico es el mismo. ¿Por qué? Porque no existen diferencias importantes, a no ser que la escala de razón con fines de explicación tienen más atributos que la escala de intervalo. Y esta escala de intervalo tiene mucho más atributos que la escala ordinal. Y así tiene más atributos que la escala nominal. Por lo tanto, estas escalas, ¿no? Las de intervalo y de razón, hay que diferenciarlos del resto porque, por ejemplo, de intervalo tiene el atributo distancia, muy importante entre una medición inicial y una medición final. Ejemplo de la hemoglobina. Podemos tener dos mediciones. Una medida basal de 15,2 gramos por decilitro y una medida final o una segunda medida de 15,5 gramos por decilitro, realizados tal vez por distintos operadores. Pero al final existe una medida inicial y una medida final. Y entre estos valores mencionados existen infinitos valores que pueden variar en una tercera, en una cuarta medición realizada en el mismo paciente. Entonces tienen este atributo distancia que los diferencia de la escala ordinal y de la escala de razón. La escala de razón es la mejor en un sentido porque tienen el atributo origen. Este origen es real. No se puede confundir que el valor final de medición sea menos algo. No, ejemplo, menos 10 kilogramos. No puede ser considerado una escala de razón. Tal vez una escala de intervalo, porque aceptan las escalas de intervalo valores negativos, pero en este caso de menos 10 kilogramos de peso, es que el paciente no existe. No se puede medir ese tipo de peso. Por eso no tiene origen. Por eso se catalogaría como una escala de intervalo, sin origen. Pero es entendido
cuando afirmamos menos 3 grados centígrados. Este tipo de escala es comprensible porque el origen no es real. Sabemos que fisiológicamente se percibe como frío. Entonces, menos 3 grados centígrados significa que estamos con una temperatura ambiental baja y entonces se denomina escala de intervalo. Pero de origen no se entiende, menos 3 grados centígrados no tiene una interpretación como para decir, a ver, ¿qué se entiende cuando sea una escala de razón? Porque son valores que tienen que tener atributos de origen, pero el origen tiene que ser real, ¿no? El menos 3 no es un origen real, menos 3 a 37 grados o más 1 grado centígrado es un origen real. ¿Por qué? Porque el negativo no se acepta en la escala de razón. Incluso el cero absoluto no es aceptable en la escala de razón. Sí, se puede aceptar en la escala de intervalo. Pero al final de toda esta confusión que uno puede tener al final, según la escala de medición, es importante rescatarlo y reiteradamente decir que las escalas de intervalo y de razón son variables numéricas y los procedimientos estadísticos es el mismo. No hay diferencia como la variable categórica, que el análisis estadístico es diferente para una variable ordinal y para una variable nominal. Cuando nos dirigimos a una base de datos y con una herramienta estadística como es el SPSS, tenemos en la vista de variables nuestras variables con sus nombres adecuadamente plasmadas. Y si queremos extenderlo en etiquetas de valor, podemos reconocer claramente que en la forma abreviada en el nombre, en la procedencia, podemos colocar procedencia del paciente. Entonces acepta tal como nosotros queremos presentarlo en nuestra descripción o nuestro análisis de los datos. Esta claramente es una variable categórica y nominal. Pero ¿qué tipo de variable categórica nominal? ¿Será dicotómica? ¿Será politómica? Eso depende de la variable a querer analizar o describirlo. Por lo tanto, tenemos que colocarlo en la columna de valores sus categorías. En el ejemplo, el valor 1 son las catalogadas en forma de etiqueta, para nosotros son categorías municipio A. El valor 2 como municipio B. Y pueden ser más, desde luego que sí. Eso va a depender de la intención que tenga el investigador o el que pretende realizar un estudio en catalogarlo como nominal dicotómica o politómica. Las variables numéricas siempre se deben detallar con valores finales en unidades, valga la redundancia, en unidades de medida. El peso antes del embarazo en kilogramos. El peso después del embarazo en kilogramos, unidades de medida en kilogramos. El peso del recién nacido en gramos o la hemoglobina del paciente en gramos por decilitro. Por lo tanto, esta variable numérica, cualquiera fuera, pero existe una variable, la más importante, la que nosotros necesitamos realizar
la demostración con una prueba estadística. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Pueden tener decimales, hemoglobina, porque se trata de una variable con escala de intervalo en donde existen valores, infinitos valores entre una medida y otra medida. Vale decir que en un paciente podemos encontrar diferentes valores si nosotros lo realizamos dos medidas por lo menos. La variable categórica nominal en la columna decimales no debe llevar decimales, porque sabemos que es categórica, sea nominal o ordinal, por lo tanto no es una variable numérica. Entonces suprimimos los decimales en nuestra base de datos del SPSS. En la parte de la medida, de la columna de la medida, ¿no?, las variables recolectadas para darle una mejor imagen a la variable categórica, lo colocamos categórica nominal, dicotómica o politómica. También existe la escala ordinal, entonces sería la variable ordinal. O la escala, así lo denomina el SPSS, es una escala. Y por lo tanto tiene un escalímetro para diferenciarlo del resto de las escalas, ordinal y nominal. Miren que acá no existe la diferenciación como las variables categóricas en ordinal y nominal. En la escala o variable numérica es una sola. ¿Por qué? Porque el procedimiento estadístico es el mismo, no es diferente cuando sea una escala de intervalo o una escala de razón. La variable ordinal o la escala ordinal tiene un gráfico de barras y con jerarquía. Y la nominal tiene unos pequeños círculos que le dan la característica de ser nominal, sean dicotómicas o politómicas. Comenzamos ya a realizar nuestro análisis de datos, pero demostrando inicialmente distribución normal. Tenemos que tener claro esta parte de la distribución, que es una distribución normal, también denominada distribución de Gauss o distribución gaussiana. La distribución normal es una característica muy importante que debe cumplir toda variable numérica, la que previamente hemos mencionado y detallado. Esta variable numérica, sobre todo las continuas, porque provienen de contar, tienen que tener distribución normal. Caso contrario, si no tuvieran distribución normal y no cumplirían este requisito, no amerita ejecutarse la prueba estadística que viene, sea TED-Student, sea ANOVA, etc. ¿Por qué son tan exigentes estas variables numéricas continuas? Porque así se presentan, así aparecen con más frecuencia en los fenómenos, sobre todo naturales. No vamos a poder encontrar un mismo valor en diferentes pacientes. Siempre van a ser diferentes. Incluso en un mismo paciente, los valores, ¿no?, de esta variable numérica continua son distintas por naturaleza. Si nos volvemos a realizar una medición de la hemoglobina en nuestra sangre, 2 veces por lo menos van a ser valores diferentes y nunca será igual, aún medida con el mismo bioquímico o con el laboratorio clínico. Entonces, la distribución normal tiene que demostrarse. Tenemos que afirmar que existe distribución normal. O afirmar en el sentido de que es diferente, es distinto, etc.
La gráfica de la distribución normal está en función a un algoritmo f de x, que es la función de densidad, y le da la característica de una campana. Esta es la distribución normal, donde el eje de las abscisas o el eje horizontal no tiene contacto con la distribución normal, ejemplo, de los niveles de la hemoglobina. A esta característica se denomina asintótica. Y es por ello que no vamos a encontrar, ¿no?, hacia la derecha o hacia la izquierda que se logren unir en algún punto. Es por eso que vamos a indicar que estas variables numéricas hacia la derecha son infinito positivos y hacia la izquierda infinito negativos. Si nosotros queremos ahora tomar otras características fuera de la asintótica, tenemos que indicar que la media aritmética siempre es central. Si nosotros sacamos un promedio de los niveles de la hemoglobina de este conjunto de pacientes, que metodológicamente lo denominamos unidades de estudio, siempre tendrán los datos en el centro de la campana gaussiana. Caso contrario, si no existe una distribución normal, estará desplazado a uno de los lados y será una distribución de libre distribución, porque no tienen normalidad. Otra característica es una curva con una sola moda. Por eso se dice unimodal a la distribución normal. Ahora, también existen distribuciones bimodales. Claro que sí, pero esta no es parte de la distribución normal. La distribución normal tiene que ser unimodal. Y finalmente, se dice que la variable numérica continua tiene simetría a partir de la media aritmética. 50% de los datos, es decir, ubicados en el lado izquierdo. Otros 50% de los datos ubicados en el lado derecho. Tienen simetría. Entonces, la curva será una distribución simétrica. Estas 4 características detalladas en la curva de distribución normal es importante al momento de querer aplicar la estadística inferencial. Por ejemplo, tenemos que dar el primer paso, ¿no? Demostrar distribución normal. Como los estudios se ejecutan a partir de una muestra, hablamos de distribución normal estándar, porque si estudiamos a toda la población, estamos hablando de un parámetro. Ahí no hay duda. Lo que se tiene como media o lo que se tiene como desviación estándar es lo que se tiene. No se puede alterar porque se está estudiando toda la población. En cambio, cuando estudiamos muestras, y siempre estudiamos muestras porque la población es inalcanzable por magnitud, por la cantidad. ¿Quién se animaría a estudiar 1 millón de unidades de estudio? Medio millón, 100 millones, sería el parámetro de esa población de donde se pretende obtener la media o la desviación estándar. Por lo tanto, al estudiar
muestras, tenemos que tener distribución normal estándar. Y la distribución normal estándar, ¿no? La media es 0, la desviación estándar es 1. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos esto claro, trabajamos con muestras en ciencias de la salud al 95%. Quiere decir que este nivel de significancia, este nivel de confianza, los datos se encuentran distribuidos en el 95% en el centro de la campana gaussiana. Y esta distribución normal estándar tiene límites, el límite inferior y el límite superior. Límite hacia la izquierda, límite hacia la derecha, a partir de la media. Nivel de confianza. Los datos se encuentran al 95% en la campana gaussiana. En cambio, cuando hablamos de intervalo de confianza, estamos indicando que existen estos límites obtenidos teóricamente a partir de una fórmula. En el software estadístico lo ejecutamos rápido y tenemos ya el intervalo de confianza. Significa que estos límites inferior, superior o límite derecho e izquierdo a partir de la media, tiene extremos, que va a depender mucho de la media aritmética más menos el Z crítico calculado inicialmente alfa medios, multiplicado por el error estándar. Entonces, conceptos muy importantes: distribución normal, nivel de confianza, intervalo de confianza, que para nosotros en la estadística descriptiva va a ser, en la estadística inferencial, mejor dicho, fundamental, porque estas bases que ya se llevó en el módulo previo son importantes al momento de querer dar una interpretación adecuada. Antes de ejecutar nuestra base de datos, tenemos que tener claro que cuando realizamos comparaciones y afirmamos que el grupo A es igual al grupo B, porque la media aritmética de uno de los grupos, al desplazarlo en forma horizontal, cae dentro de estos límites o dentro de estos valores extremos, el uno como el otro grupo. Afirmamos que existe igualdad, es decir, distribución normal. En cambio, como podemos ver en el caso 2, si nosotros movemos a un conjunto de datos A' o B', que sean más datos, menos datos, etcétera, cualquiera fuera la situación, trazamos una línea desde la media de un grupo, la media de un grupo, hacia el otro grupo, cae fuera de los límites. Acá ya no estamos seguros si tiene distribución normal o no tiene distribución normal, pero mediante la estadística descriptiva podemos afirmar visualmente al construir estas barras de error que no tienen distribución normal. Pero para que sea certera la toma de decisión, tenemos que ejecutar la prueba estadística. Visualmente sí, aparenta que no tiene distribución normal, porque están fuera de los límites, ya sea de un grupo u otro grupo. Aún más, cuando
existe una muestra representativa en el grupo A y en el grupo B una muestra no representativa, entonces existe aparentemente igualdad, porque la media de un grupo cae dentro del intervalo, pero la otra no cae dentro del intervalo, dentro de los límites. Y dentro de estos límites, ¿no?, de una distribución de los datos, límite inferior o límite superior. Por lo tanto, acá visualmente uno puede decir, ¿no?, parece igualdad, parece que una de las medias no está dentro de estos valores, de estos límites superior e inferior. Por lo tanto, existe aquí duda. Para que no exista duda, existe la necesidad de ejecutar la prueba estadística y demostrar normalidad o no demostrar normalidad. En el caso 2, igual, si desplazamos o hacemos crecer uno de los brazos de uno de los grupos, evidentemente la media del otro grupo cae dentro de los límites de este grupo B. Pero en cambio, del grupo B hacia el grupo A, se sale de los límites. Y entonces uno dice que es diferente, o al final ya está en dudas y no se sabe si estos datos son con distribución normal o no tienen distribución normal. Y es por ello que nosotros en la estadística descriptiva enfocamos a que los datos, por ejemplo, de la hemoglobina, sean simétricas o tengan una distribución mesocúrtica. Las medidas de forma son fundamentales al momento de querer adelantarnos con una hipótesis. La medida de asimetría nada más que se mide con el coeficiente de asimetría de Pearson si es simétrica o es asimétrica hacia la derecha o asimétrica hacia la izquierda. Quiere decir, por ejemplo, asimetría a la derecha, que los datos están concentrados hacia el lado izquierdo, pero existe una cola sesgada hacia la derecha. Para que no entremos en confusión, ¿no?, el sesgamiento, el alargamiento de la cola hacia la derecha, mejor dicho, si el cálculo del coeficiente de asimetría de Pearson es positiva, indicamos que existen datos extremos hacia la derecha. Por eso es positivo, con el signo positivo. En cambio, la izquierda, ¿no?, existen datos extremos hacia la izquierda, mejor dicho, con un valor negativo al calcular el coeficiente de asimetría de Pearson. La kurtosis o el apuntamiento se mide con el coeficiente de kurtosis. Es mejor tener los datos de la hemoglobina en forma de distribución mesocúrtica. Pero puede existir que sea leptocúrtica, que los datos de la hemoglobina estén concentrados alrededor de la media y por lo tanto la curva, en vez de ser mesocúrtica, se alarga, se apunta hacia arriba y tiene, mejor dicho, un signo positivo en el coeficiente de kurtosis. En cambio, la platicúrtica, los datos de la hemoglobina, por ejemplo, se encuentran dispersos hacia los extremos, sea derecho o izquierdo, es decir, existen valores extremos, ¿no?, del promedio de las hemoglobinas. Serán con menos hemoglobina, con más hemoglobina, serán con distribución platicúrtica. Mejor identificarlo con el valor del signo negativo, una vez calculado el coeficiente de kurtosis. Esperemos que todo esto esté claro, porque nosotros necesitamos ejecutar la prueba estadística. Y esto lo realizamos mediante el ritual de la significancia estadística. Cuando realizamos ahora la ejecución del ritual de la significancia estadística, lo tenemos que realizar en sentido práctico.
demostrar normalidad. Para los estudios comparativos necesitamos demostrar homocedasticidad. El planteamiento indica: se debe demostrar la normalidad al ser evaluados los niveles de la hemoglobina. Entonces cambiamos, ¿no? Los niveles de la hemoglobina. Por ejemplo, en las mujeres gestantes en 2 municipios. Y se desea aplicar posteriormente de haberse demostrado normalidad, procedimiento estadístico paramétrico. Por ejemplo, TED-Student o ANOVA. Eso va a depender mucho de nuestro objetivo estadístico planteado en nuestro estudio. Partimos siempre, luego de tener estos conceptos claros, establecer una pregunta, una buena pregunta de investigación. Ejemplo, podría ser de la siguiente manera: la distribución de la hemoglobina es distinta, es diferente a la distribución normal. Nosotros queremos demostrar normalidad. Caso contrario, si no existe normalidad, lo afirmaremos en ese sentido, de que no existe distribución normal. Entonces, ejecutamos la prueba estadística de la normalidad a través del nivel de la significancia estadística. Primero, plantear una hipótesis y trabajamos con H0 y H1. El investigador primero plantea la hipótesis alterna, por eso se denomina hipótesis del investigador, la cual someterá a contraste con la hipótesis nula, es decir, la hipótesis de trabajo. Al final, se tomará decisión en función al p-valor, que es para el bioestadístico el cálculo del p-valor para tomar decisiones. Si no calculamos el p-valor, no vamos a poder tomar decisiones rápidas, ágiles. En el pasado sí, se lo podía tomar decisiones a través del cálculo de una prueba estadística, llámese TED-Student, ANOVA, etc. o chi cuadrado. Pero actualmente en la era informática nosotros necesitamos ejecutar la prueba estadística calculando con el SPSS el p-valor. El segundo paso de este ritual de la significancia estadística es establecer el nivel de la significancia. Vale decir, para las ciencias de la salud, en términos de probabilidad colocamos 0,05, es decir, el máximo error a cometer. Por eso se lo denomina también nivel de tolerancia. ¿Qué sería el 5% para su mejor comprensión? Máximo error a cometer 5%. No más allá. Tampoco menos, que sería lo ideal, pero no más allá del 5%. Caso contrario, se estaría cometiendo un error. Tercer paso de la ritual: selección de una prueba estadística, sea una prueba paramétrica o no paramétrica. Hemos afirmado que las pruebas paramétricas son las más potentes y las pruebas no paramétricas son las más robustas. Cuarto paso: cálculo del p-valor con el software estadístico SPSS. Puede ser que el valor se obtenga más de 0,05 o más del 5%. O puede ser que por probabilidad se obtenga menos de 0,05 o menos del 5%. Pero este es un cálculo y tenemos que acompañar a este cálculo con una lectura
con una lectura de dicha probabilidad. Una vez realizada la lectura, que es el paso 4, tomamos decisión, que es el quinto paso. Calculado el p-valor, si este p-valor es menor a 0,05 o menor al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y no hay otro camino que quedarnos con la hipótesis del investigador. Lo contrario, si el p-valor es mayor a 0,05 o mayor al 5%, se acepta la hipótesis nula. Eso es lo correcto, esa es la toma de decisión adecuada. Tengo que aceptar la hipótesis nula. Es con la que se trabaja. Se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Tengo que aceptarlo. En el caso de que sea el p-valor de esta magnitud, mayor al 0,05. Entonces ejecutemos el primer ritual. A partir de una buena pregunta de investigación, copiamos. Una buena pregunta necesita ser copiado tal como se planteó, con un pegado especial, texto sin formato. Partimos como una estrategia de H1, hipótesis alterna, o hipótesis del investigador, es la que nosotros necesitamos plantear en forma anticipada. La distribución de la hemoglobina es distinta, es diferente a la distribución normal. Y contrastamos. Trabajamos con la hipótesis H1, por eso se denomina hipótesis de trabajo. La estrategia de trabajar de esta manera es negarlo. La afirmación hecha por el investigador, por el que está desarrollando el estudio de investigación. Entonces, afirmará, en este caso, negará. La distribución de la hemoglobina no es diferente a la distribución normal. En otras palabras, dirá, es igual, porque si no es diferente, si no es distinta, es que la variable aleatoria es igual a la distribución normal. Volvemos a sus valores, al texto original, con la finalidad de que sea comprensible, de que afirmamos en H1 y negamos en H sub 0. Segundo paso. Establecer el nivel de significancia. En probabilidad 0,05. Para que sea comprensible, 5%. Máximo error a cometer, 5%. No más allá, porque sería mucho error. Máximo 5% para las ciencias de la salud. Y este nivel de significancia se aplica en forma general en medicina, en odontología, en enfermería, etc. Tercero, seleccionar la prueba estadística. ¿Cómo elegimos la prueba estadística? Primer paso, si es una variable numérica o una variable categórica, hay que identificar la naturaleza de la variable. Y es fácil identificarlo. En este caso es numérica. Y entonces todas las numéricas necesitan demostrar normalidad a partir de la prueba estadística denominada Kolmogorov-Smirnov.
Entonces necesitamos demostrar normalidad con la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov, porque planteamos la demostración de normalidad o que tenga una distribución normal mediante el planteamiento de la hipótesis. En este caso colocamos por estrategia H sub 1. La distribución de los niveles de la hemoglobina es distinta a la distribución normal. Y H sub 0 indica lo contrario. La distribución de la variable aleatoria no es diferente, no es distinta a la distribución normal. En otras palabras, es igual. Es decir, tiene distribución normal. Prueba estadística Kolmogorov-Smirnov corregido por Lilliefors. Cumplida el tercer paso, vamos con el cuarto paso. El cuarto paso indica calcular el p-valor. ¿Un cálculo manual? No, sino lo realizamos con una herramienta estadística denominada SPSS, que está diseñada esta herramienta para las ciencias sociales y nosotros en ciencias de la salud lo aplicamos porque su entorno es muy amigable y nos permite realizar el cálculo del p-valor. ¿Dónde es la ruta que se sigue para el cálculo del p-valor de la prueba estadística Kolmogorov-Smirnov? En analizar pruebas no paramétricas, contradictorio, ¿verdad? Sí debería de decir pruebas paramétricas, pero es la ruta donde se encuentra en cuadro de diálogos antiguos y Kolmogorov-Smirnov de una muestra. ¿Por qué Kolmogorov-Smirnov? Porque cuando la muestra es mayor a 50, no hay un consenso, ¿no?, de la cantidad, pero se maneja, si es mayor a 50, Kolmogorov-Smirnov. Si es menor a 50 unidades muestrales, Shapiro-Wilk. Y si no tiene distribución normal, la prueba estadística de Anderson-Darling. Pero estamos queriendo demostrar normalidad. Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Por defecto, distribución de la prueba normal. Existen varias distribuciones. Hemos mencionado en la parte de la introducción que existe para las variables numéricas discretas, distribución binomial, distribución Poisson, no son las únicas, existe la distribución exponencial, uniforme, cuadrática, logarítmica, etc. No es el fin en este módulo de abordar todas las pruebas estadísticas de normalidad. Basta con la prueba de la normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Trasladamos la variable que estamos sometiendo a estudio, en este caso hemoglobina, que en nuestra base de datos se encuentra en la última columna. Es mejor colocar a la variable de estudio, a la variable principal, a la que nosotros queremos demostrar normalidad, hacia el último, ¿no?, que es en la columna última. Después de las otras variables, trasladamos a lista de variables de prueba y con un par de clics calculamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Bueno, lo dice para una muestra. ¿Por qué? Porque existe una sola muestra de hemoglobina, no existe más. Si existirían otras muestras, ¿no?, entonces tenemos que fraccionarla, que tenemos que segmentarla, dividirla, ¿no?, para demostrar en cada grupo la normalidad. Pero vayamos con la parte inicial.
demostrar normalidad, Kolmogorov-Smirnov. SIC, asintótica bilateral. Hasta el software entiende que tenemos que partir de una prueba de hipótesis bilateral, pero no se denomina así bilateral, sino es p-valor. Es la magnitud del error que estamos calculando. Será 14,1 y trasladamos con un copiado hacia nuestra base de datos o hacia la hoja Excel o hacia la hoja Word, donde necesitamos colocar el valor calculado con un pegado especial, texto sin formato. Y bueno, si nosotros queremos entenderlo mejor, lo convertimos en porcentaje, recorriendo la coma decimal en dos posiciones, o el valor del P calculado del P-valor lo multiplicamos por 100 y entonces tenemos en porcentaje. Es cuando hablamos del análisis de datos con 3 cifras decimales, que es lo recomendable. Y nos falta el signo del porcentaje, 14,128%. Una vez calculado con el SPSS, tenemos que realizar la lectura del p-valor hallado. Y siempre nosotros expresamos, esto es un ritual, con una probabilidad de error del. Copiamos la magnitud del error, 14,128%, como es un ritual, y siempre partimos del planteamiento de la hipótesis del investigador. No planteamos primero y no hemos realizado el planteamiento de una hipótesis nula inicialmente. ¿Recuerdan? Hemos planteado la hipótesis H sub 0 y al realizar la lectura copiamos la hipótesis del investigador, vale decir, nuestra hipótesis es la que nosotros queremos concluir que es diferente a la distribución normal. Y entonces el texto completo indica, con una probabilidad de error del 14,128%, la distribución de la hemoglobina es diferente a la distribución normal. Toma de decisión, quinto paso. ¿Nos hemos equivocado o hemos acertado? Hipótesis del investigador. Y entonces es mucho error, 14%. ¿Cómo lo sabemos que es mucho error? Al establecer un límite máximo denominado nivel de significancia, paso 2 del ritual, 5%. Supera claramente el 5%. Por lo tanto, no hay otra opción que quedarnos con la hipótesis nula, hipótesis de trabajo, porque no nos podemos quedar con nuestra hipótesis para la toma de decisión, porque estamos en el quinto paso, tomar decisiones, decidir si vamos a seguir adelante o no seguir hacia adelante. Tenemos que, lamentablemente, elegir H sub 0. Hubiera sido muy bueno seleccionar a nuestra hipótesis H sub 1, hipótesis del investigador, pero en este caso no conviene, porque al demostrar normalidad, homocedasticidad, esfericidad, etc., no conviene quedarnos con H sub 1. Y es correcta la decisión que afirmamos en la toma de decisión, elegir una de las dos hipótesis planteadas, que la
que la distribución de la hemoglobina no es diferente. Es lo que indicábamos inicialmente. Es igual. Si no es diferente, es igual. Pero para que no exista confusión, como es un ritual, es mejor escribir lo que hemos planteado en la hipótesis H sub 0. La interpretación ya es fuera del ritual de la significancia estadística desarrollada, planteada así tal como hemos desarrollado por Ronald Fisher. Debe seguirse este camino, porque al final es ciencia la que estamos aplicando, ¿no? Ese conjunto de conocimientos sistemáticos, ¿no? De nuestro objeto de estudio, en este caso de nuestra variable de estudio, que es la hemoglobina. Al final es una probabilidad, el ritual de la significancia estadística. Y la probabilidad nos indicó que la distribución de la hemoglobina no es diferente a la distribución normal porque es más, el error es mayor al 5%. Por lo tanto, la interpretación es, ¿no? Que decir, en términos sencillos, la hemoglobina de las pacientes gestantes, esto del contexto en el que se está realizando el estudio, no lo sabemos, solamente el que sabe, el que tiene, ¿no?, enfrente su estudio, sabe cómo expresarlo. Al final no es términos estadísticos. La interpretación es la traducción, es la expresión de los resultados estadísticos alcanzados en función al propósito del estudio planteado en la investigación. Entonces, diremos, ¿no?, que queríamos demostrar normalidad. Ese fue nuestro estudio, que hemos indicado que la hemoglobina es distinta, que nosotros queremos saber que la hemoglobina era distinta, pero al final no hemos concluido en esa situación al tomar la decisión. La hemoglobina de las pacientes gestantes tiene distribución normal. Una manera de expresar. Existen muchas formas, muchas maneras, de acuerdo al contexto literario que uno quiera expresarlo. Esperemos que hasta acá todo esté claro con la finalidad de que esto sea comprendido, ¿no? Y entendamos que la decisión de la toma de decisión a partir de la prueba de hipótesis nos podemos ya enterar una vez ejecutada la prueba estadística. Quedarnos con la hipótesis H1 o con la hipótesis H0. Es decir, el valor que nosotros hemos obtenido en el ejemplo es mayor al 0,05, 0,14, mayor a 0,15. Por lo tanto, acá tenemos que quedarnos con la hipótesis, es decir, aceptar la hipótesis nula. No hay otra. Elegir una de las dos hipótesis. Aceptamos la hipótesis nula. Y bueno, demostrada la normalidad, estamos autorizados, dependiendo de qué nivel del estudio estamos realizando, a ejecutar la prueba estadística correspondiente. Pero hay otro punto, antes de cerrar, y esto va a ser muy corto, con la finalidad de que nosotros no solamente tengamos que demostrar normalidad, sino también existen procedimientos estadísticos que requieren que se demuestre homocedasticidad
para una variable numérica. Y ese es el otro punto, planteamiento número 2, demostrar homocedasticidad, es decir, que las varianzas sean iguales, que exista homogeneidad de las varianzas. ¿Qué es una varianza? Es una medida de variabilidad que viene en la estadística descriptiva y que ya se lo ha desarrollado ampliamente. La varianza es una medida de variabilidad. Para no entrar en detalles de la fórmula, ¿no? Sino es una medida de variabilidad. ¿Cómo está variando? ¿Cómo se está comportando los datos de la hemoglobina a partir de este conjunto de datos tomados? Unos estarán hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Existirá siempre variabilidad. No todos los datos están en la media. Entonces, indica que se han planteado los niveles de hemoglobina en sangre en 2 municipios y se desea comparar dichos municipios con procedimientos estadísticos. Miren que va a depender mucho de la intención que tenga el investigador. La variabilidad de la hemoglobina es diferente en ambos municipios. Uno dirá, claro, va a variar siempre en el municipio A o en el municipio B, no va a ser nunca lo mismo, pero tenemos que demostrarlo con la homocedasticidad, planteando la hipótesis alterna, planteando la hipótesis nula, estableciendo un nivel de significancia y eligiendo una prueba estadística de la homocedasticidad o la homogeneidad de varianzas denominada test de Levin. Calculamos el test de Levin y nos desplazamos a nuestra base de datos en analizar, comparar medias. Ingresamos a ANOVA de un factor. Esa es la ruta. Hemoglobina. Factor. Procedencia. Opciones. Prueba de homogeneidad de las varianzas. Existen otras pruebas, ¿no? Como Brown, Forsyth, Welch, en este ejemplo, ¿no? Pero nosotros el más importante es la prueba de la homogeneidad de varianzas. Continuar, aceptar. Y entonces en el software estadístico tenemos la prueba de la homogeneidad de varianzas con el estadístico de Levin, 0,174. 0,174. ¿Será mucho error? ¿No será mucho error? Eso lo tenemos que analizar a través del nivel de significancia que se ha establecido en el paso número 2. Y entonces realizaremos siempre la lectura a partir de este p-valor calculado y tomaremos decisión adecuada, quedándonos con una de las 2 hipótesis planteadas, con una, no las 2 al mismo tiempo, una. Y entonces realizaremos la interpretación, indicando, por lo visto, podemos adelantarnos así al realizar rápidamente que la hemoglobina tiene homogeneidad de las varianzas. Entonces, o en otras palabras, tienen varianzas iguales. Y este requisito cumplido. Por lo tanto, se puede, dependiendo ahora de la intención, ¿no? Siempre estos 2 requisitos son los que se manejan, dependiendo de la intención. A veces solamente requerimos demostrar normalidad.
Y en otras oportunidades, ya cuando el procedimiento estadístico es mucho más complejo, homocedasticidad. Y lo iremos desglosando en este módulo de estadística inferencial. Para completar con la parte del ejercicio a desarrollar, se recomienda realizar la demostración de la prueba de la normalidad de la siguiente manera. Se desplazan a su base de datos, donde se encuentra en el ejemplo el conjunto de datos, pero vamos a aplicar acá para el ejercicio un muestreo aleatorio simple con el SPSS. Nos dirigimos a la barra de menú Datos, seleccionamos Seleccionar casos, marcamos muestra aleatoria de los casos, ejemplo, antes, seleccionamos hemoglobina o cualquiera de los elementos, no es necesario, sino ingresamos directamente a ejemplo y colocamos 90% de todos los casos que tenemos en la base de datos. 90%. Cada uno tendrá una selección individual, diferente. Botón continuar. Marcamos eliminar casos no seleccionados. Aceptamos. Y en la base de datos se mostrará el 90%. Ejemplo, 93 casos, pero con distintos datos para cada uno de ustedes. Y a partir de esta nueva base de datos, guardan, archivo, guardar como, colocan el título de ejercicio, por ejemplo, lo guardan, en mi caso ya lo tenía previamente y lo estamos reemplazando. A partir de esto necesito que ustedes lo desarrollen tal como lo hemos desarrollado, solamente la prueba estadística de la normalidad, no de la homocedasticidad, sino de la normalidad. Y entonces tendrán que al final interpretar, ¿pero de qué? Del peso de los recién nacidos. Entonces colocaremos una buena pregunta. Por ejemplo, la distribución del peso de los recién nacidos es diferente a la distribución normal. Se convertirá en nuestra hipótesis alterna para contrastarlo con la hipótesis nula. Estableceremos el nivel de significancia y seleccionaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov corregido por Lilliefors. ¿Por qué? Porque los datos son mayor a 50. Entonces no se modifican. Y luego calcularemos con la ruta que ya conocemos para la demostración de la normalidad con el SPSS. Realizaremos la lectura del p-valor calculado. Cuarto paso. Y quinto, tomaremos decisión, quedándonos con una de las dos hipótesis planteadas.